La Victorinox Waiter es una navaja que en peso, tamaño y funciones tiene un coeficiente sobresaliente. Es considerada una buena opción para EDC. Así que ya mismo vamos a ver... Victorinox Waiter Red dice número identificador 0.3303. Abrimos. Ahí están las instrucciones para usarla. Sí, señor, acá está. Acá está. Ahí tenemos el manual. Y acá está la navaja. Una navaja bastante simple, 9 funciones. Comencemos por la hoja. Esta es una versión bastante nueva, así que vamos a tener el marcaje más nuevo. Esta es la hoja de corte. Por acá vamos a tener la maravilla de herramienta combo con el pelacables, abre botellas, abre latas y destornillador. Si no saben abrir latas, voy a dejar un enlace a un corto donde abro una lata con la herramienta combo. Por este lado vamos a tener un sacacorchos. No está detallada en la función que trae para poner el alfiler. Trae hueco en las más modernas. Por otro lado vamos a tener la anilla. La octava función sería el palillo de dientes, escarbadientes y la pinza. Ahora vamos a ver ediciones económicas de la mano del amigo José Calderón. Victorinox Waiter Economy. Número de referencia 2.3300. Una versión ya descatalogada de este modelo de 84 milímetros por 25 milímetros en su parte más ancha y 10 milímetros de grosor. Y una sola capa de herramienta con un peso de 33 gramos. Y sus funciones son la hoja de corte. Esta es publicitaria, con el marcado de Victorinox Switzerland Stanley Rofre. Y en la parte trasera, la cruz y la ballesta y Officer Swiss. La herramienta combo con parada a 90 grados, con destornillador plano, abre botellas, abre lata y desailador de cable. Y en la parte trasera el sacacorcho. Cachas de seguidor rojo con escudo termoimpreso en color plata de la Confederación Suiza. Sin pinza, sin palillo y sin anilla. De esta misma versión tengo una anterior que tiene la herramienta combo sin parada a 90 grados y con la punta más roma, que funciona igual de bien. Pero esta ya con el escudo borrado del uso y del tiempo. Y descatalogada también la Ecoline 2.3303. También una versión de la Waiter, pero con cacha de nylon en rojo, escudo termoimpreso en plata también. Las herramientas son las mismas, las herramientas principales son las mismas que la Economy, pero en este caso lleva pinza, palillo y anilla. Las dimensiones son las mismas también y cambia un poco el peso, que esta pesa un gramo más, 34 gramos. Volvemos a Jujuy, Argentina y vamos con el tema peso. Vamos a pesar esta que les mostraba, que es la versión más nueva que tengo, que pesa 34 gramos y medio. De paso les muestro otras. Esta, por ejemplo, es publicitaria de una empresa que hace bombas de agua en Suiza. ¿Qué tiene de especial esta? Aparte del color azul, que es bastante raro, que no tiene anillas. Vamos a ver qué hace frente a los 34 gramos y medio de la otra. Muy poquita diferencia, 33.8. Esta que no es que no tenga anilla, simplemente le sacaron la anilla, comprada de segunda mano. La anilla algo pesa, parece, pero incluso pesa menos que la que no lleva anilla. Acá tenemos la de uso. La de uso yo les decía que venía con el agujero para poner alfiler, que es lo que hice. Lo primero que hice es colocarle el alfiler.
A ver, lo saco. Ahí está el alfiler. Me están faltando uñas, pero bueno, ahí está el alfiler. Vamos a empujarlo bien porque una de las peores cosas que hay es dejar el alfiler medio afuera y el sacacorcho lo tuerce y sale por acá por la cacha. También le puse el mini destornillador. Obviamente que esta es la Water de uso. Se personalizaron la pinza y el palillo, hecho monocromático. De hecho, el video que voy a borrar de la Water estaba hecho con esta navaja. A ver cuánto es el peso de esta. Con los accesorios, medio gramo más, 35 gramos. Y esta, con esta cajita bastante antigua, a ver por dónde la abro. Estas cajitas son bastante endebles, así que no hay que jorobar mucho. Es una economy publicitaria de un transporte. Vamos a ver cuánto pesa. 33.7. Es economy con anilla. Y ahora vamos a hablar de la herramienta combo. Hablar de la herramienta combo de la Water es hablar de la historia de la Water. En realidad, hablar de la herramienta combo es exactamente el punto de partida de la Water, porque como vemos, salió en el año 1980 tanto la navaja como la herramienta combo. Y en un principio, ahí en la figura será el número 1, podemos ver que el primer modelo tenía la punta un poco redondeada. Fíjense bien la punta del número 1. Eso fue hasta el año 1985, donde se hizo más recta la punta que la figura número 2. Ahí pueden comparar de la 1 a la 2, lo redondeada de la 1 y la 2 que es más recta. La número 2 se hizo aproximadamente hasta el 90-91, donde lo que cambiaría ahí es el lomo de la herramienta combo. Ahí pueden ver que pasa a ser redondeado. Antes era recto, ahora es redondeado del 91 hasta acá. Y otra cosa que también puede dar la fecha, pero esto es mejor, es el sacacorcho, aunque comparte más o menos con la última herramienta combo. El sacacorcho es estriado hasta el año 91 y después es liso. Estas son las variantes de Victorinox Water que podemos encontrar. La primera de ellas es del año 1999 llamada Camaleón Urbano. Esta rarísima serie es hecha por la empresa de diseño gráfico Creative Factory GmbH, o sea GmbH, no sé qué tal lo pronuncié. Las cachas son de tela y podía venir con 2 accesorios. Había que elegir uno de los 2 o comprarlo aparte, no lo sé realmente, que son el ring ring, que es una especie de cable telefónico de plástico, cable telefónico antiguo, o la cadena. Y vamos a ver los 28 motivos de esta rarísima edición especial. El primero es Alien de Urano, con cachas azul sobre base negra. También está Alien de Marte, que es igual, pero con fondo verde. Silverado, terciopelo plateado estructurado. Irma Ledoux, terciopelo rojo estructurado. Hombre en el trabajo, naranja brillante con rayas plateadas reflectantes. Alfombra mágica, pelo sintético largo de color marrón. Granito, piel sintética color gris. Marmota, piel sintética de color marrón medio. Terciopelo azul, obviamente terciopelo azul. EZ Rider y Seed Rider, cuero negro con tachuelas puntiagudas. Metal líquido es metal textil plateado y dorado. Peluche plateado, obviamente peluche plateado, al igual que peluche color beige. Gentleman Choice, tejido estampado en gris oscuro y dorado. Ramo, terciopelo negro con estampado floral. Lava verde, textil negro y verde. Barba papá o barba papa, piel sintética larga de color azul. Lily, pelo sintético largo color blanco. La rata,
pelaje sintético corto de color gris. Gran felino, piel sintética del leopardo. Court Jester, pana marrón. Prestige, piel estilo cocodrilo, marrón Burdeos. Camaleón, cuero texturizado con escamas de lagarto verde. Lagarto negro, cuero texturizado con escama de lagarto negro. Rey lagarto, piel de lagarto negra bronce. Clase alta, cuero plateado y dorado. Y perdiendo el paraíso, piel estilo cocodrilo, blanca, rosa. Y finalmente, Liz Taylor, casi no lo digo, terciopelo negro con destellos de diamante de imitación. Mi edición favorita y que no podía faltar es la Black Revival que salió en el año 2010, 0.33033 LTD. En el 2015 salieron 3 de la edición especial de Ucrania en blanco y en el año 2016 también habrá Waiter en negro, pero serían 2. En total son 5. Y para remate, Aitor muestra 2 más que se me estaban pasando por alto. Aquí, la del Borussia Dortmund, equipo de fútbol alemán, la versión con fondo amarillo, letras negras, herramientas de cacha negra, su escudo invertido, y una roja en acabado de 3 dimensiones con el nombre de la marca, su logo. La parte del relieve está en brillante, el fondo mate, y el material yo creo que es algún tipo de ceridor, porque nylon no parece ser. Salió al menos en el mercado portugués. Aprovechando que la historia de la Waiter es bastante corta, vamos a hablar de 4 modelos relacionados y desconocidos. El primero de ellos, el más relacionado de todos y bastante escaso, porque solo lo vi en SACWiki, es el modelo Waiter Plus. ¿En qué consiste el modelo Waiter Plus? Es la misma Waiter en 91 milímetros con cachas Plus, es decir, con el bolígrafo, el alfiler y agrega un mini destornillador. La Waiter Plus no se sabe mucho de fecha, pero que salió poco tiempo. Eso no hay duda. Segundo modelo relacionado y es bastante extraño. Es el número 247. El 247 aparece en los años 30 con el abrelatas de la época, aparte de la hoja y el sacacorcho. Es decir, bastante parecido en funciones a la Waiter. Esto cambiaría en el año 46, como todos sabemos, entra en juego el abrelatas en punta, que luego popularizaría Wenger. Con este abrelatas saldría hasta finales de los 60, lo cual es raro porque en el 51 ya había cambiado. Pero más raro todavía es que entre el año 69 al 71, o sea, cuando ya se dejó de hacer el modelo 247, sale el 247K con las mismas herramientas, es decir, la hoja grande, el sacacorchos y este abrelata de punta. Por funcionalidad, el modelo para champán es un modelo bastante relacionado al Waiter. Nos transportamos al año 1903. En ese año en el catálogo podríamos ver el modelo 249, que era la navaja para champán. La navaja para champán que constaba de hoja grande, hoja chica, sacacorchos y una herramienta semicircular dentada para cortar el capuchón de aluminio de los corchos de champán. Esta herramienta la vemos en alguna navaja actual si la piensan bien. Lo interesante de esta navaja es que el sacacorchos era muy robusto, pues en la parte de abajo abarcaba las 2 capas. Y otra cosa que tengo que hablar de este modelo, aunque no esté relacionado con la Waiter, es que hubo también un 249S que reemplazaba la hoja pequeña por un destornillador. El último modelo, y no está tan relacionado con este, sino más bien con el Gourmet,
Es el 148K. ¿Qué tiene? Una hoja grande, una hoja chica, el destornillador Phillips, pero este modelo es bastante desconocido. Se cree que se hicieron unos cuantos encargos, hay muy pocos en el mercado, no hay mucha información y debería haber ido con el video de la Victorinox Gourmet, porque es exactamente igual y cambiaría el sacacorcho por el Phillips. Y estos fueron los modelos que quería hablarles. La Victorinox Waiter es una excelente navaja de DDC en una capa, 9 funciones espectaculares. A algunos no les gustará porque es un poco chica, quizás a otros les guste mucho porque la verdad es que no pesa, no ocupa mucho lugar, tiene variaciones espectaculares. O sea, la Black Revival está hermosa, está rara la del camaleón urbano y las ucranianas son más convencionales. Esta navaja, como saben, es idéntica a la Victorinox Bantam que podés ver en este video, aunque capaz que vos creas que es mejor ver este video.